En primer lugar, director, quiero agradecerte las palabras que me has dirigido, que las valoro y me sirven de estímulo para seguir trabajando en el tema, y yo también quiero devolverte unas que creo que son cuanto menos justas. Yo, el contacto que he tenido contigo, he visto que eres una persona inteligente, enormemente sensata, dialogante, prudente, humilde, cosa que no podemos decir de todos los políticos, que tiene mucha fuerza, que tiene mucha energía, que le preocupa el tema y que, por lo tanto, ese y otros son el mejor pronóstico de que se ha acertado con ponerte en ese cargo, en el cual ya te dije en algún momento que, como la canción de aquel equipo de fútbol, no estás solo, somos muchos y vamos a empujar. Ojalá y se cumplan en ti aquellas palabras de Bertolt Brecht cuando decía: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida por una ilusión. Esos son los imprescindibles y yo estoy seguro de que ese será tu caso. Respecto de Carlos, tengo, como decía el libro de Laín, el yo dividido. Te aprecio, te quiero, valoro tu trabajo, creo que la seguridad es vital. Tu pasión, tu obsesión por limitarme el tiempo de hablar ya no me acaba de gustar tanto, pero bueno, haremos lo que podamos. En todo caso, sí decirte una cosa, Carlos, muy importante. Toda labor periodística es importante, porque simplemente lo que no se conoce no existe. No existe, por muy importante que sea. Y todo trabajo periodístico es importante, pero aquel que va relacionado con la vida y con la muerte de la gente tiene un valor especial y te tenemos que estar muy agradecidos, porque no sé si 1, 20, 70, 200, 500 seres humanos están aquí y están bien gracias precisamente a ese programa tan vital de seguridad vial que tú haces. No piensen que me he olvidado de ustedes. Queridos amigos, quiero empezar conjugando un verbo que desaparece del diccionario. Va a entrar en el diccionario el verbo whatsappear. No he visto palabra más horrible, pero va a desaparecer el verbo agradecer, porque está en desuso frente a palabras tan absurdas como whatsappear. Bueno, pues quiero agradecerles que estén aquí. Podían no estar. Estar aquí es ya un síntoma, un símbolo de preocupación por un tema que, nadie se equivoque, nunca estará resuelto, que es la seguridad vial, porque al final conducimos como vivimos y el coche depende de todo lo que ocurre en el entorno de la persona y en el entorno social. Y gracias también a los ponentes por haber querido venir a compartir generosamente sus conocimientos, sus miles de horas, sus cientos de horas de trabajo que aquí nos van a exponer muy sintéticamente. Y, por supuesto, gracias a Belron Group, a Carglass, por haber promovido y haber financiado este congreso, esta jornada. Otros deberían tomar ejemplo, porque no solo hay que llenar las arcas de la empresa, sino revertir también a la sociedad parte de los beneficios que se tiene. Por lo demás, Carlos, todavía no empiezan los 10 minutos, ¿no? Por lo demás, Carlos, quiero decir que la libertad de expresión forma parte de los derechos fundamentales del ser humano. Y que la velocidad, director, es un factor de riesgo. De manera que pedirme que hable poco y hable deprisa contradice dos normas básicas que regulan nuestra convivencia. Pero lo voy a intentar, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Me han pedido que les haga una reflexión sobre, en concreto, el coche autónomo. Y, lógicamente, no voy a hablar de lo que hay ni de lo que tenemos. Voy a hablar de lo que no hay y de lo que no tenemos, porque lo que hay ya está ahí. Miren ustedes, cuando Carl Benz patenta el primer vehículo propulsado por un motor de explosión el 29 de enero de 1886, después de un largo pasado, que quizá tiene su origen en Herón de Alejandría, cuando intenta en el año 50 de nuestra era ya hacer un coche, cosa que no consiguió. Bueno, pues muchas personas, muchísimas,
pensaron que el coche de Benz iba a ser un fracaso rotundo, curiosamente porque pensaron en aquella época, finales del 19, principios del 20, que no habría tecnologías de seguridad que permitieran llegar a manejar aquella máquina. Curiosamente ahora, en lo que yo llamaría la segunda revolución del automóvil, buscamos tecnologías no ya que sirvan para la seguridad, sino incluso para que eliminen la necesidad de que el vehículo pueda llegar a tener un conductor. Es lo que conocemos como el nivel 5 de la conducción autónoma, que los que trabajan en ellos lo representan con este ejemplo. Llamaremos a radiotaxi y vendrá un taxi solo, sin nadie dentro, a recogernos. Qué pena, porque no podremos hablar con el taxista esas conversaciones tan interesantes que tenemos. Pero también quiero decirles que antes de llegar a este nivel que es el máximo, el 5, queda mucho por hacer en lo tecnológico, pero no se engañen, queda mucho por hacer, sobre todo en lo legal, en lo personal y en lo social. No podemos desligar las tecnologías del entorno en el que aparecen. En cuanto a los aspectos tecnológicos, muy telegráficamente, miren ustedes, hay muchísima documentación científica si el tema les interesa. Si no tienen tiempo, yo les diría, diríjanse ustedes a la Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por cierto, la revista tecnológica que nace en 1889, posiblemente la más potente del mundo, y estos documentos científicos en el aspecto tecnológico recogen 150 problemas graves que están por solucionar. Y sobre eso, como he dicho, quiero poner un poco el punto de mira. Solo les voy a poner 10 ejemplos de esos 150 detectados por personas muy serias que investigan. Miren ustedes, DARPA, Driverless Car, Raúl Rojas, que es el inspirador de la conducción autónoma, Markus Rolf, Dickman, Minsky, el gran Ulbricht y otros afirman que actualmente es imposible programar vehículos que predigan lo que van a hacer los conductores y los peatones. Porque para eso se necesitaría ser inteligente. Y la inteligencia artificial, que no les engañen, de momento no existe. El vehículo ha de ser inteligente, para ser nivel 5, ha de ser propositivo, ha de ser creativo, porque hay miles de situaciones que los algoritmos no pueden programar, y ha de ser anticipativo. Y esto, de momento, es algo, según ellos, imposible de programar. Los coches autónomos actualmente tienen fallos muy graves en la conducción nocturna, que sí es posible con la tecnología LIDAR, por ejemplo, de los misiles, pero que aplicarla a un coche resulta complicado. Son vehículos que tienen muchos fallos con la lluvia, con la nieve y con la niebla. Necesitan mucho tiempo de análisis y de reacción ante algunas de las miles de situaciones que se le puede plantear a un coche, y a veces necesitan hasta 7 segundos para, entre comillas, pensar y reaccionar y saber lo que tienen que hacer. Tienen problemas también graves para reconocer señales y marcas viales si no están perfectamente conservadas. Piensen, por ejemplo, en un 20, que un gracioso le añade un 1 y en vez de 20 se convierte en 120, algo que teóricamente el coche autónomo tendría o podría obedecer. Tienen también limitaciones graves en el reconocimiento de peatones y ciclistas. Por ejemplo, un peatón se agacha en un paso para peatones porque se le ha caído el teléfono móvil y el coche duda mucho de qué es esa figura. Hay riesgo también grave, según ellos, en el fácil pirateo y las interferencias en las tecnologías embarcadas de los coches autónomos, que si las hay, las interferencias en los aviones, imaginen en una tecnología más débil como la que tiene un coche. Y hay otros problemas, como por ejemplo no reconocer el alto que te hace un policía
cuando estás algo fuera, en una acera de la calzada o incluso en la propia calzada. El otro problema grave que ellos ponen en el punto de mira es la comunicación en tiempo real con los satélites. El satélite guía al coche. Si hay una pequeña desconexión, el problema del accidente puede ser estrepitoso. Y también, como ellos llevan muchas cámaras, si una cámara se ensucia porque le caen excrementos de una gaviota, polvo, barro o lluvia, el coche puede tener graves problemas para seguir su rumbo. Y también una marca vial, también hay un problema grave con las marcas viales. Jonathan Petit, que es uno de los grandes investigadores en seguridad vial de Estados Unidos, simplemente con un puntero láser y con un reflejo de luz en una marca vial, causó accidentes brutales en coches autónomos con tecnología puntera. En definitiva, queda mucho por hacer en lo tecnológico, no sean ustedes ingenuos, mucho por hacer para llegar al nivel 5, aunque nadie duda de que se pueda llegar a conseguirlo. Pero estas tecnologías, para ser seguras, tienen varios problemas. Es que son muy complejas, son muy caras, son muy vulnerables a cualquier problema del entorno y requieren tal nivel de mantenimiento, después hablaremos del mantenimiento, que según muchos expertos habrá que plantearse si realmente la implantación es viable y rentable, aunque sea posible. Pero atención, hay una dimensión muy importante en la cual no se suele reparar y que algún esbozo, en el breve tiempo que he hablado, nos ha apuntado el director. Pensar en el coche autónomo solo en términos de tecnología, miren, yo creo que es un gravísimo error, porque las tecnologías afectan de manera importante a todo el entorno personal, económico y social. Fíjense el teléfono móvil, algo tan elemental, cómo ha cambiado la relación humana. Vayan ustedes a un restaurante y vean a unos padres y a unos hijos y verán cómo ha cambiado la comunicación y, por lo tanto, los inventos no se pueden aislar del entorno en el que se dan. Quizá en esta segunda revolución de los vehículos, el optimismo tecnológico, repito, optimismo tecnológico que no se dio con los primeros coches en el siglo XIX, porque ellos vieron que allí había un problema muy grave y se movilizó toda la sociedad para ver cómo lo solucionaban. El optimismo tecnológico quizá nos está cegando para no ver que existen todavía muchas cuestiones, muchos problemas y muchas preguntas que van a necesitar respuestas claras y precisas más allá de la pura tecnología. Y, como no hay tiempo, les voy a poner unos ejemplos. ¿Qué seguro va a tener ese vehículo? ¿A qué edad se podrá usar? ¿Cuál va a ser la responsabilidad en caso de accidente? ¿Quién la va a tener? ¿Qué va a pasar con algo que sí que apuntaba el director, con el problema del dilema moral? Si el coche decide salvar mi vida para atropellar a 20 niños, ¿eso va a ser así? Porque el que haga los algoritmos de qué tiene que hacer el coche tendrá que plantearlo. ¿Qué tipo de formación tendremos? ¿Dejarán de existir las autoescuelas y los examinadores? ¿Van a desaparecer millones de conductores profesionales? ¿Ya no habrá taxistas? ¿Hará falta que haya policías de tráfico? ¿Tendrán sentido las multas? ¿En qué dirección tendrán que ir? Fíjense ustedes en un pequeño detalle. Actualmente el 65% de los conductores llevan mal o muy mal algo tan simple y elemental como la presión de los neumáticos. ¿Cómo vamos a controlar en los coches autónomos el mantenimiento de las videocámaras especiales, los sensores radar, los sensores en 3 dimensiones, los sistemas láser, los sistemas LIDAR, la conexión con los satélites, los sensores ultrasónicos, los escáneres, que han de estar en perfectísimo estado, porque si no el accidente puede ser brutal? Si ahora no miramos la presión de los neumáticos, como ven,
Hay muchas cuestiones para debatir y para reflexionar sobre las nuevas tecnologías y es precisamente lo que da pleno sentido, interés, utilidad a la jornada que estamos haciendo aquí. Mi opinión es que vivimos en una época muy peligrosa porque son muchos los inventos y son muy pocas las reflexiones. Eso puede ser la antesala del accidente. Decía Francis Picabia que el ser humano tiene la cabeza redonda para permitir que las ideas cambien de dirección. Por eso los directores, los que las tienen cuadrada, imposible que cambien de dirección las ideas. Verán cómo, escuchando a los ponentes, seremos los mismos, pero ya no pensaremos lo mismo sobre las nuevas tecnologías. Ojalá, y como decía Alfred Veron, sea un congreso en el que hemos entrado con expectación y salgamos con provecho. Estoy seguro de que así será. Muchas gracias.